Definición. Entonces, operación unitaria empleada para separar un determinado soluto contenido en un sólido a partir de un solvente. Contenido en sólido a partir de un solvente. Ese solvente debe cumplir con una característica particular. Por eso es que es el primero que definición de operaciones de esta operación unitaria de lixiviación. Es una operación, por eso que se le llama separación sólido-líquido. También muchos autores lo denominan, es un proceso de separación sólido-líquido. Sólido-líquido. Por eso es que es un proceso de separación sólido-líquido. Entonces, en la cual se va a separar lo que está contenido en un sólido, lo vamos a separar a partir de un solvente que entra a contracorriente con dicho solvente. El esquema que nosotros convencionalmente estamos acostumbrados a manejar, entra a contracorriente, se pone en contacto con dicho sólido, pero tiene la propiedad que tiene ese solvente de arrastrar a ese soluto y de ser invisible, de tal manera que me sale una corriente allá en BA, me sale una corriente de solvente enriquecido y me entra con B de un sólido agotado. Todo hasta allí con los apuntes, señores. Sí, profe, hágale. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, listo, ok. Entonces, ese solvente debe cumplir con unas características particulares. ¿Y cuáles son esas características particulares? Es de ser miscible en el soluto e inmiscible en el resto del sólido. ¿Por qué? Porque si no, no tendría sentido. Si nosotros tenemos un soluto que está contenido en un sólido con un líquido que es solvente, después entonces en la corriente BA tendríamos entonces, si no se cumple esta condición, es invisible con el resto del sólido, entonces tendríamos, en la corriente BA tendríamos sólido, soluto y solvente. Entonces no hicimos nada. Un sólido que tenía un soluto y ahora tendríamos un sólido con un soluto más un solvente. No hacemos, si no se cumple esta característica de este solvente, de ser miscible solamente en el soluto, no se hace absolutamente nada. Y otra propiedad que debe cumplir este solvente, ser de fácil recuperación. ¿Cómo es eso de fácil recuperación? Porque entonces teníamos un sólido que teníamos un soluto que estaba contenido en un sólido y ahora vamos a tener ese soluto contenido en un líquido que viene siendo el solvente. La diferencia es que este solvente es de fácil recuperación, es decir, que a cualquier baño María, o sea que solventes son normalmente del punto de presión bajo, que lo puedo separar por cualquier baño María. Y así obtengo entonces el soluto que deseamos extraer. Todo hasta allí con los apuntes para tener algo y no que nos quede esos apuntes así expuestos. ¿Listo? Hágale, profe. Pregunta hasta allí. Disculpe, esto es solamente para acá, para lo que es nuestra área de estudio. Y bueno, eso, la lixiviación que se da por lo menos en la parte de las basuras no tiene esta característica. La lixiviación en la basura, ese es como un líquido, un lavado, es lo que sale.
Más o menos, pero el propósito se cumple, es el mismo. Pero fíjate de que para nosotros, los ingenieros agroindustriales, lo que nos interesa a nosotros es la... ¿Qué dices tú? Ese corresponde también, es decir, ese lixiviado, ahí hay de un determinado de sólido, pero ¿cuál es ese propósito? O sea, industrialmente o agroindustrialmente, o sea, en efecto de la basura, o bien también se llaman lixiviados. En fundamento ahí el objetivo no es separar, es más, podría ser hasta contraproducente. Y en el caso nuestro del lixiviado es ese soluto contenido en un sólido. Ejemplo de ello es la separación de aceites, ya sea la planta como tal, ramas, flores, es decir, materia separada. Gracias, profe. Sí, es decir, desde el punto de vista de nosotros, de interés real, es la separación de un sólido que está de un soluto, perdón, que está contenido en un sólido, y lo vamos a separar a través de un determinado solvente. Si es objetivo, y en cualquier objetivo que haya en cualquier proceso agroindustrial en el cual reside el mismo objetivo, se pueda aplicar esta operación. Bueno, listo, ok. Dentro de las aplicaciones importantes que ustedes tengan y pongan allí en los apuntes, esas aplicaciones, dentro de las aplicaciones más importantes, pues, están la obtención de aceite a partir de materias primas oleaginosas. Es importante que ustedes coloquen con eso para que en sus apuntes quede. La obtención de aceites a partir de materias primas oleaginosas. A nivel agroindustrial, la obtención de aceites a partir de materias primas, también en la industria del café. Es importante separación y se dé la transferencia de materia. Es importante que el solvente penetre, que la materia prima hay que hacerle un previo. Tengo que romper la estructura de la semilla y darle oportunidad al solvente como agente extractor para que entre y penetre en esa estructura hasta donde está el aceite y opción de extraer ese aceite, ese soluto deseado. Entonces, anótense eso para que no quede, también tenerlo en cuenta, anótense en sus apuntes. Es importante hacerle un tratamiento previo al sólido como materia prima para que el solvente ejerza una eficaz acción dentro del proceso de extracción. ¿Puedes repetir más, el favor? Sí. Es importante de que el solvente ejerza una eficaz acción. ¿Qué es esto? Esto es lo que yo les decía. Si el solvente está embebido en esa materia prima, tengo que romper la estructura embebido para darle la de ejercer su acción sobre ese soluto. Que entre otras, además ustedes saben que igual que la transferencia de calor, al aumentar el área superficial, se aumenta la eficiencia del proceso. Entonces, es como eso, es como aumentar el área superficial, es decir, darle la oportunidad al solvente que tenga una mayor eficiencia en ese proceso de extracción. ¿Estamos? Bueno, con ese esquema en lo que corresponde a la definición, al tratamiento previo, a la aplicación más importante para nosotros como ingenieros agroindustriales, nos va entonces para
esquema que se maneja que vamos a manejar como sistema de contacto de equilibrio por etapas. Entonces, dentro de ese esquema manejado, yo voy a tratar aquí de dibujar. Tenemos ahí una serie de etapas. El sólido que contiene el soluto que se desea extraer, que viene siendo LB, en el mismo sentido. El sólido agotado, ¿no? El sólido agotado, excelente. Todo eso anótenselo en los apuntes. El que tengan dudas, pregunten y les repetimos. BB, ¿qué viene siendo? El solvente con el cual se va a realizar el proceso de extracción. Entonces, para poder avanzar, tenemos que tener claro que cada una de esas cosas. Entonces, repetimos, La corresponde al sólido que tiene el soluto que se desea extraer. ¿Cómo se va a extraer ese soluto? Se va a extraer otra corriente que viene siendo BB. Se va a extraer a contracorriente. Y por un lado, entonces, al final del proceso, vamos a obtener una corriente de solvente enriquecido que viene siendo BA y una corriente de sólido agotado que viene siendo LB. Tengo que ver el proceso de que, a diferencia del sistema de contacto de equilibrio por etapa convencional que hemos venido manejando, L hay líquido, la fase gas. Acá la fase L no es líquido, la fase L es sólido y la fase líquida. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Por otro lado, igual que cualquier sistema de contacto de equilibrio por etapa, voy a tener posición X. Bueno, como no puedo hacerlo como la nomenclatura de tablero, voy a colocar A mayúscula refiriéndose a que A lo vamos en su índice A mayúscula, vamos a identificar el soluto que viene siendo el compuesto. Sería conforme la nomenclatura que ustedes van a colocar allá, sería XA minúscula, y haciendo colocaría yo acá, no sé si X o al revés, para ver, primero sería XAA, para diferenciarlo de acá, donde entonces X B con relación a A. Ustedes saben que yo lo colocaba en clase XB aquí y el A arriba. Entonces XB, pero aquí como no tengo la manera de realizar entonces me estoy refiriendo a XBA, significa la composición del compuesto de el compuesto de interés A en mayúscula en la fase o en la corriente LB, en la fase de sólido. Sí, y acá arriba XA minúscula, pero refiriéndose al soluto compuesto de interés A mayúscula, sería la composición fase sólido que entra a la torre o entra al sistema. ¿Pillaron? Señores. Sí, profe. Oh. Sí, profe. ¿Puede repetir la última parte? Bueno, igual que cualquier sistema de contacto de equilibrio por etapas, yo tengo que definir unas posiciones. La composición del compuesto de interés, aquí me está viendo el cursor, esto que tengo yo aquí, aquí el cursor A mayúscula es el compuesto de interés que viene siendo el soluto. ¿Cuál es el compuesto de interés? El soluto que desea. Para yo identificar esa composición de soluto en cada una de las corrientes, entonces sería de la siguiente manera. Acá aquí en LA sería XAA. Allá en clase esta A mayúscula la colocaba aquí.
observación, allá ustedes coloquen, entonces, con lo importante es que entiendan. XAA corresponde a la composición del compuesto 3, es decir, en el soluto, en el sólido que entra al sistema. Mientras que corresponde, acuérdense que la A mayúscula es el soluto, el compuesto de interés, entonces esta viene siendo posición en la corriente LB, es decir, en el sólido agotado. Ahí tiene que haber claridad en ello. Posición del compuesto de interés en BA, ya saben que los compuestos de interés en B es conforme al constante, es con la letra Y. Entonces, siguiendo la misma nomenclatura, aquí sería Y, A, A. Del compuesto de interés en la corriente BB sería Y, B, pero con relación A. ¿Estamos? Al compuesto B, también voy a tener presente un compuesto B que viene siendo inerte. ¿Por qué? Porque no se mezcla. Inerte, porque no se mezcla. Y este viene siendo, normalmente lo vamos en los como SI, sólido inerte. SI, sólido inerte. Corresponde a solvente. Es el solvente. Solvente empleado, que este viene siendo normalmente en los ejercicios, uno lo coloca como solvente. En ese sentido, aquí, si nos estamos refiriendo al resto del sólido, en LA sería en esa corriente LA de B. Esta que acabamos de colocar, que sería composición del sólido inerte en la corriente LA, es decir, en el sólido a tratar.